la tecnología que hoy nos permite reunirnos con gente de muchos diversos países desde muchas distancias. Eh, Primero que nada, gracias por su puntualidad. Segundo, queremos agradecer a todas las comunidades hermanas que se han sumado a este esfuerzo para que mes con mes nos encontremos más actualizados, más informados y más educados en todos los temas que refieren a nuestra identidad judía, a nuestra identidad sionista y a nuestra relación con nuestro queridísimo Estado de Israel. Entonces, bueno, estas conferencias van a estar sucediendo una vez al mes y agradecemos a Monte Sinai, a la comunidad sefaradí, a la comunidad ashkenazí, a la Keilah y a la comunidad Betel de México por sumarse todos a este esfuerzo y estar todos creciendo juntos en todos estos temas que nos enriquecen a todos. También quiero dar un agradecimiento muy especial a Lina Musali de Cabli, la presidenta de Keren Ayesod en México, y le cedo el micrófono a Lina para que también ella les dé unas palabras de bienvenida. Bueno, pues muchas gracias, Judy. Buenas noches a todos. Es un gusto, la verdad, ver de nuevo caras conocidas con el interés de poder escuchar temas de actualidad. Muchísimas gracias, Judy, por esta iniciativa y a la comunidad Maguen David, sobre todo por la iniciativa de promover todos estos eventos virtuales de manera intercomunitaria. Creo que es la mejor manera de caminar juntos y de verdad felicito mucho todo esto. Y bueno, para mí como presidenta del Keren Ayesod es también un honor poder ser parte, poder colaborar con ustedes y estar aquí escuchando temas de interés como el que vamos a escuchar ahora con Esteban Ibarra, quien está del otro lado del mundo, para él de madrugada seguramente, y pues a quien agradecemos también que va a estar con nosotros platicándonos temas que hoy a todos nos preocupan. Pues bueno, sin más que decir, muchas gracias a todos y aquí estaremos escuchando. Gracias. Lina, muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, brevemente nomás les voy a decir, la conferencia está destinada a durar una hora. Al final vamos a dejar 10 minutos para preguntas. Por favor, el que tenga preguntas, mándenlas escritas a sus preguntas. Recording in progress. Que apaguen sus micrófonos para que no escuchemos sus conversaciones personales y otros temas que no debieran de estar acompañándonos en este momento. Entonces, bueno, tengo el gran orgullo de presentarles a Esteban Ibarra. Esteban está desde España, nos está acompañando, digo, son sus 4:30 de la mañana, entonces, Esteban, de entrada, agradecemos este esfuerzo tan maravilloso tuyo y gracias por acompañarnos. La verdad, muy privilegiada de tener el honor de presentarte. Y voy a dar un brevísimo, hay mucho que hablar de Esteban, pero un breve currículum de Esteban. Esteban Ibarra es presidente del Movimiento contra la Intolerancia y el secretario general del Consejo de Víctimas de Delito de Odio. Referente en España en la lucha contra el antisemitismo y fue amigo personal de Violeta Friedman, sobreviviente del Holocausto, a la que conoció cuando se enfrentó a León Degrelle, el general predilecto de Hitler. Fundó la organización ONG a comienzos de los años 90 como reacción a los episodios de violencia racista y antisemita y otras manifestaciones de intolerancia que se extendían por España. Es autor de varios libros y monografías donde concreta su acción y pensamiento contra los crímenes del odio. Pionero en la movilización solidaria frente al terrorismo, ha recibido el reconocimiento de numerosas instituciones, entre ellas del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que le otorgó la Medalla de Oro, el del Ministerio de Asuntos Sociales, que le concedió la Cruz de Plata a la Solidaridad Social, así como la Cruz de la Orden Isabel la Católica del Ministerio de Asuntos Exteriores, y también el premio Or Hanukkah de la Comunidad Judía de Madrid. Así que
Esteban, nos encontramos muy honrados con tu presencia, el que nos estés acompañando. Cedo el micrófono y bueno, estamos aquí todos atentos a lo que venimos a aprender esta noche de ti, Esteban. Un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias y encantado de estar con todos vosotros. Es verdad que la tecnología nos acerca, es una grandísima oportunidad y hay que aprovecharla. Yo creo que en unos momentos tan importantes como los que estamos atravesando a nivel mundial, hacer una reflexión sobre el antisemitismo y poderla hacer y utilizar además una lengua que es vital, que hablan 600 millones de personas. Yo siempre lo he dicho, eh, toda la comunidad hispanohablante tenemos una grandísima oportunidad con esta posibilidad y debemos de utilizarla y expandirlo, porque en nuestro área de incidencia lingüística deberíamos de combatir con más profundidad y más implicación todo lo posible en esta lucha contra el antisemitismo. Desgraciadamente, las informaciones que tenemos es que crece por todos los lados, en España, en Portugal, en Iberoamérica, y no estamos respondiendo a la altura de las circunstancias. Así que esta es una grandísima oportunidad para ponernos en común y poder no solo dar una conferencia, sino eh, ver las posibilidades, los instrumentos, herramientas que tenemos para luchar contra esta lacra, ¿no? Entre ellos, yo quiero, no se me olvide, tenemos una web que se llama Educa Tolerancia y si os metéis por internet educatolerancia.com veréis que hay una pestaña que pone materiales y ahí en los materiales podéis encontrar muchos materiales sobre antisemitismo, sobre muchas más cosas, sobre racismo, xenofobia y demás, pero en concreto sobre antisemitismo, que podéis perfectamente descargarlo, pues no hay ningún inconveniente a que utilicéis esto, los vídeos que tenemos y los materiales, porque luchar en este terreno es fundamental. Bien, no sé qué me está diciendo aquí. No. Ya, Esteban, nada, tú continúa. Nosotros vamos a subir tu link al chat por si alguien quiere copiarlo y ellos ya puedan adquirir vale, los libros sobre el antisemitismo. perfecto. Es que además hay una campanita que suena que pim, pam, mm, que no te oigo, no te oigo. Tienes quitado el micrófono. Ya. Nomás le decía que la campanita quiere decir que la gente sigue entrando a la conferencia. Vamos a intentar quitarla, pero es indicador de que gente sigue sumándose a la conversación. Vale, yo digo, con la tecnología, digo, algo puedo estar haciendo mal. Muy bien, pues efectivamente, en esta introducción yo quiero ubicar bien mi experiencia en la lucha contra el antisemitismo. Como bien acabas de introducir, eh, yo a finales de los 80 llevo una larga lucha, en concreto por las libertades democráticas en España. Comencé en el año 71. He sido una persona que ha perseguido la dictadura, he estado detenido en 3 ocasiones, he estado en la cárcel, he padecido torturas. Esas son, más que las medallas, pues los verdaderos méritos que puedo poner. Es decir, una lucha constante por las libertades y los derechos humanos. Y a finales de los 80 mm, pues conocí a esta persona que han mencionado, a Violeta Freeman, fue muy amiga mía, una persona con un coraje excepcional. Con 14 años ya había estado
en Auschwitz, secuestrada por los nazis junto con su familia, y sobrevivió, no así sus padres, no así sus abuelos, fue la gran masacre del Holocausto, y deambulando por distintos países, al final eh, se instaló en España, hizo su vida y se encontró con ni más ni menos que con el hijo predilecto de Adolf Hitler, que era León de Grel, que vivía en Málaga. Hubo muchos nazis que se instalaron aquí en España, también en Arabia Saudí y en muchos otros lugares, y en concreto, pues en el año 86 hizo una declaración diciendo que el Holocausto era un invento judío para sacar dinero a los alemanes. Bueno, pues ella dijo, han asesinado a mis padres, mis abuelos, a mi familia. Ha sido una matanza que no se puede pasar página. La memoria es un deber y lo que no voy a permitir es que se asesine la memoria. Entonces le puso una denuncia e inició así una gran lucha en los tribunales donde iba perdiendo uno tras otro. Esto es muy importante porque fue perseverante, fue luchadora hasta el final. Yo le conocí en ese contexto donde los grupos neonazis en España que estaban fuertes porque había acabado ya la transición, pero ellos seguían, eran persistentes. En concreto había uno de grandísimo impacto que era CEDADE, que era el Círculo eh, Español de Amigos de Europa. Y desde ahí producían, estaban instalados en Barcelona, producían material para toda Europa. Material nazi en francés, en inglés, en ruso, y alimentaban, pues, digamos, con obras que reproducían de los años 30 o con posterioridad, con los principales re revisionistas, falsificadores de la historia, pues mantenían todo el discurso nazi pues en aquella época. Y León de Grel fue uno de sus fundadores, junto con Otto Skorzeny y con otros referentes muy importantes de antiguos generales, especialmente y líderes de las SS y del nazismo. Bueno, eh, lo llevó a los tribunales, perdió, recurrió, volvió a perder y al final hubo una sentencia en el año 91 importantísima, importantísima para toda Europa, que fue la sentencia que le daba razón y hablaba de derecho al honor y una serie de prerrogativas por las cuales condenaban a este general de retirado. Prácticamente estaba incluso con nombre clandestino, pero ya había salido con todo el descaro a la opinión pública, ¿no? En una ofensiva, pues le daban la razón y condenaban a este hombre. Y esta sentencia la traigo a colación porque va a ser determinante en el, la reforma del Código Penal que se produjo en España en el 1995. Y va a ser muy importante porque durante los años 90, pues la unión que mantenemos eh, con Movimiento contra la Intolerancia y las comunidades judías es tan estrecha que marca no solo en España, sino en Europa toda una línea de combate contra el antisemitismo en aquel momento. Eh, digamos que para ubicarlo bien, en el año 95 fue el año internacional eh, contra la intolerancia o por la tolerancia. Un año europeo de referencia y un año mundial. Las Naciones Unidas y la UNESCO así lo declararon. De hecho, se aprobó la Declaración de Principios de Tolerancia. Y todo tiene una grandísima referencia a precisamente la denuncia del antisemitismo y del holocausto. Yo siempre digo que
el antisemitismo es la métrica, es el termómetro de la intolerancia en el mundo. Si crece el antisemitismo, que nadie se equivoque, que va a crecer el racismo, que va a crecer la xenofobia, que va a crecer todas las caras malignas de este poliedro que denominamos intolerancia, ¿no? Esto lo entendió muy bien Violeta Friedman y, y bueno, no sin tensión, porque hubo sus tensiones, había posiciones, digamos, en las comunidades judías de no querer salir mucho públicamente porque se vive con miedo y, y bueno, pues Violeta, ella dijo, pues yo estoy con mis jóvenes, nosotros éramos sus jóvenes y éramos unos grandes activistas, lo seguimos siendo, pero bueno, éramos unos grandes activistas en la universidad y en muchos sitios y movilizábamos y transformamos jurídicamente el mapa e influimos precisamente en Europa en esta lucha contra el antisemitismo. Ella falleció en el año 2000 y bueno, continuamos esta pelea y pelea en los tribunales, pelea en el ámbito educativo, pelea en todos los ámbitos sociales. Incluso, pues yo he tenido eh, recientemente pues un juicio con, digamos, el heredero de ese general predilecto de Hitler, eh, se llama Pedro Varela, es el dirigente de la librería Europa, que sigue siendo pues un suministrador, pero en este caso por internet, ahora mismo se lo ha cerrado, lo hemos logrado cerrar, suministrador de muchos materiales a nivel internacional y que llegan especialmente a América Latina, porque muchos van en lengua española, ¿no? Hemos tenido el juicio y estamos a la espera de sentencia, porque la lucha ha continuado, lo mismo que Grel ha tenido sus continuadores, pues Violeta tiene, pues en mi persona y en mi organización, su continuador en esta lucha contra el antisemitismo. Pero estamos en unos momentos muy especiales, porque si bien eh, hay conciencia a nivel internacional del gravísimo problema que supone el antisemitismo, y en especial en Europa, eh, de hecho, la Unión Europea aprobó en 1920-21 la estrategia de la Unión Europea contra el antisemitismo. Estaba detectando pues un crecimiento no solo en las encuestas sino en los hechos. Hay que recordar las masacres que ha habido pues en distintos países, en Sajonia, un ataque a la sinagoga, por ejemplo, en Mercado Kosher, en París, en hace muy poquito, aquí en España recordábamos la masacre de, de Barcelona, del 17 de agosto. Eh, yo estuve pendiente de esta celebración porque me molesta especialmente que no se haga referencia, que se haya tapado, que se haya ocultado que el conductor de la furgoneta que mató a 14 personas y dejó a cerca de 70 personas heridas, pues cuando conducía la furgoneta con la que iba atropellando, era con un grupo yihadista, pues iba gritando: morir judíos, morir infieles. Entonces, a todas las personas que había en las Ramblas, las iba atropellando y las iba matando. Y, y bueno, pues ha pasado desapercibido sus gritos, pero yo creo que sus gritos son significativos. Él no sabía, eran personas judías, lo eran, si no lo eran, en cualquier caso lo iba gritando. Es un signo de antisemitismo criminal brutal, ¿no? La verdad es que en la Unión Europea estaba y está muy preocupada y por eso sacó esta estrategia, ¿no? Y es una estrategia que pretende incidir en la educación, pretende incidir en la memoria del Holocausto, pretende incidir en la movilización de las instituciones y propuso que eh,
antes del año 22-23 cada país de la Unión Europea tuviera la aplicación de esta estrategia en un plan concreto. En España, pues hay un plan contra el antisemitismo y en defensa de la vida judía, ¿no? Yo soy muy crítico. La verdad es que soy muy crítico porque a las pruebas me remito. No ha pasado gran tiempo de esta aprobación de la estrategia de la Unión Europea y hemos tenido la masacre, la matanza del 7 de octubre. La mayor matanza, la mayor masacre realizada desde el Holocausto. Hay gente que lo califica de acto terrorista. Yo no. Yo creo que hay que cuidar las palabras. No fue un acto terrorista, fue una masacre terrorista antisemita. Es decir, aquí en España estamos acostumbrados a, digamos, a transitar por lo que fueron los actos terroristas de ETA. Los actos terroristas eran más o menos puntuales, una bomba, tiros a personas, en asesinatos, pero lo que vimos el 7 de octubre no fue un acto terrorista, fue una masacre terrorista antisemita. A nadie se le escapa las cifras que se han manejado: 1.200 personas asesinadas, cerca de 3.000 terroristas aterrizando a matar en todos los kibutz, en todas las zonas que rodeaban al perímetro de Gaza, el Festival Nova, que era un festival pacifista en el kibutz de Reim, donde mataron cerca de 400 personas, en fin, todo además en un contexto de lanzamiento de misiles, de ataques por tierra, mar y aire. Pero hay un hecho que se debe de significar, que cambia todo. Y ese hecho es que hay que prestar atención que el mismo 7 de octubre a las 6 de la mañana, cuando se estaba ya produciendo el ataque y se estaba masacrando, a las pocas horas ya había convocatorias, por ejemplo, eso lo observamos en España, ya había convocatorias por Twitter y en distintos medios llamando a movilizarse contra el genocidio del pueblo palestino que estaba cometiendo Israel. A las pocas horas no había respuesta todavía y ya había campaña de propaganda contra el genocidio. Esto lo traigo a colación porque es importantísimo. Es decir, mi tesis es que el ataque y la respuesta complementaria, digamos, la complementariedad agitativa que se produce en muchos países a la vez, y España es una muestra de ello, pues denotan una acción maligna muy sincronizada. No es normal a las pocas horas de estar produciéndose la masacre, cuando todavía ni siquiera había habido una reacción del propio ejército en Israel para recoger los cadáveres, pues ya estar viendo en las redes una campaña de agitación llamando a la acción y a la movilización. Y así, si esto ocurría un sábado a primera hora del día, el domingo ya hubo una acción de apoyo, de solidaridad con el pueblo palestino en la ciudad de Barcelona. Y el lunes lo hubo en la ciudad de Madrid. Y además con tal mal hacer que en concreto en Madrid hubo dos ministras del gobierno presentes en esa concentración.
Mi significación de estos hechos es porque para mí, en el análisis que yo hago, es que estamos en otra fase distinta del antisemitismo. Yo, en este cuadernillo que os he enseñado antes, lo he calificado de antisemitismo global. ¿Quiere decir que antes no hubiera antisemitismo global? Sí, pero no al nivel tan absolutamente descarado como el que estamos viviendo en estos momentos. Porque este tipo de acciones sincronizadas lo vamos a ir viendo desde el 7 de octubre, sincronizadas desde el 7 de octubre hasta hoy, hasta el día de hoy. Y lo vamos a ir viendo en todos los países. Ya no solo en Europa, sino en todos los países. Hemos visto manifestaciones latinoamericanas, hemos visto manifestaciones en países musulmanes, hemos visto manifestaciones y no en el contexto de guerra, sino antes del inicio de legítimo derecho a defenderse que tiene Israel. ¿Qué había pasado hasta ese momento? Bueno, pues después del Holocausto, claro que se mantiene ese antisemitismo, un antisemitismo que tiene una doble raíz, por un lado una raíz religiosa, por otro lado una raíz de corte racista, como el que representaba el antisemitismo nazi, pero luego ya en el año 48, con la declaración de independencia de Israel, empieza a emerger un antisemitismo de carácter político negando el derecho a la existencia de Israel. Y eso está así desde el año 48. Llama poderosamente la atención el posicionamiento y la evolución de la izquierda política. Estaba claro que había un antisemitismo religioso, que había un antisemitismo racista de carácter nazi, pero digamos que en el año 47, 48, 49, 50, la izquierda pues ve con buenos ojos la existencia de Israel, la, lo apoya, se establecen los primeros kibutz, etcétera, hasta el año 67, donde después de la Guerra de los 6 días, eh, Rusia rompe la relación con Israel, le niega a Israel y apoya a los países árabes y automáticamente toda la izquierda comunista evoluciona a una posición satélite de la Unión Soviética y se une a ese antisemitismo político que emerge y se desarrolla y que está persistente a lo largo de los años hasta, digamos, pues estas últimas décadas. Lo que sucede es que ese antisemitismo confluyente con el religioso, con el, el racista, el antisemitismo político que niega el derecho a la existencia de Israel, pues no va a adquirir las dimensiones que ha adquirido en la última etapa, donde uno de los vehículos más importantes precisamente han sido el desarrollo tecnológico de Internet, de las redes sociales, etc. Aquí se comparte ahora mismo todo, y mientras que el antisemitismo religioso ha ido perdiendo fuerza, aunque se hayan mantenido pues prejuicios, digamos, discursos que, en fin, que están sobrepasados por la historia y por la realidad. Y el antisemitismo racista pues, también siga de manera persistente, el que ha cogido la hegemonía es el antisemitismo político, que precisamente está nutrido gran parte por el discurso del izquierdismo, especialmente comunista, del izquierdismo antisemita, comunista, de esa etapa, pero que se ha ido nutriendo y ha ido generando además unas prácticas muy extensivas que van a confluir con el antisemitismo de raíz islámica. El antisemitismo
desde el punto de vista del nacionalismo árabe, pues se produce en esos años, en esos años de emergencia mm, del terrorismo, en fin, de la lucha nacionalista y árabe, pero desde que entra en escena el islamismo de matriz iraní, sí, con la revolución islámica, pues ahí sitúan claramente a Israel en el objetivo número uno y va a nutrir el islamismo precisamente de ese componente de negación del derecho a la existencia de Israel. Por lo tanto, digamos que ahora de manera fuerte, de manera persistente, de manera cada uno desde su perspectiva, pero confluyentes en la negación del derecho a la existencia de Israel y por lo tanto como elemento central, elemento fuerte del antisemitismo, pues tenemos tres corrientes. Hay una corriente, digamos, neofascista y neonazi, que viene larvada en la historia y que ha tenido muchos episodios. Yo me he enfrentado a los tribunales especialmente con esta corriente, que es la que antes os mencionaba, que tiene como matriz experiencia las vivencias en España y en otros sitios, en Francia, también con el Centro Simón Wiesenthal y en otros lugares, ¿no? Pero en España, pues con mi compañera Violeta Friedman y con nuestra organización. Luego, aparte de este antisemitismo, está el antisemitismo izquierdista, hoy muy protagonista, y luego está el antisemitismo islamista que se expande fundamentalmente a partir de un crecimiento en todo el mundo, pero especialmente en Europa, que no era esa la situación anterior, de los hermanos musulmanes, y a partir de esa entrada, de esa expansión de hermanos musulmanes, pues empieza a haber presencia, como hemos podido comprobar con las detenciones que han realizado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la presencia de yihadistas cada vez más notorios en distintos países europeos. Por lo tanto, son tres corrientes que confluyen. Y luego hay un veneno importantísimo donde confluyen este tipo de gente, aunque lo presentan con otra careta, que es la campaña mundial del BDS. El BDS lo habréis escuchado, es una campaña por el boicot, desinversiones y sanciones hacia Israel. Coincide con los objetivos iraníes, coincide con los objetivos de los proxies de Irán, que son Hezbollah, que es Hamas, que son todos los grupos que están negando el derecho a la existencia de Israel. ¿Cuál ha sido la reacción? La reacción ha sido francamente débil, muy débil. A mi juicio, los gobiernos democráticos de Occidente, ya no hablo de Europa, de Occidente, han permitido esta expansión del antisemitismo. No ha habido frenos. También desde el mundo más implicado en la lucha contra el antisemitismo, sean las comunidades judías o sean los militantes contra el antisemitismo, como es mi caso, pues no hemos entendido que era insuficiente el ejercicio de memoria del Holocausto, no fue suficiente, es condición necesaria, pero no suficiente. Y no se ha interpretado hasta estos momentos la verdadera dimensión del antisemitismo, que yo la califico de antisemitismo global. Este es digamos, el momento por el que estamos transitando. Un antisemitismo global que necesita una respuesta global y que lo mismo que
los antisemitas se ponen de acuerdo en utilizar las tecnologías, pues nosotros estamos haciendo muy bien haciendo esto, lo que estamos haciendo ahora mismo. Es decir, utilizar las tecnologías y ponernos en común y traspasarnos información, experiencias y medidas para combatir, para luchar frente a este antisemitismo global. ¿Qué quiere decir global? Decir global implica varios atributos. El primer lugar es mundial. Es que lo que se vive en México pues es muy similar a lo que se vive en España o a lo que se vive en Alemania. Puede haber diferencias, incluso, digamos, experiencias, pues de acciones, movilizaciones antisemitas diferentes o atentados terroristas diferentes. Pero ningún país está exento ni del atentado terrorista ni de las movilizaciones antisemitas. Es mundial. Prácticamente en todos los países existe. Es integral. Esa es la segunda nota. ¿Qué quiere decir integral? Pues que es que está en todos los ámbitos. Lo vemos en la educación, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en las redes sociales, lo veremos en todos los lados. Es integral. No hay sector donde no se proyecte, donde no anide el antisemitismo. Tercer elemento, es estructural, es decir, incluso hay legislaciones y hay políticas que lo posibilitan, es decir, que posibilitan que no erradiquemos el antisemitismo, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿eh? Digamos, en todos los escenarios donde afecta la discriminación. Bueno, pues si no hay buenas leyes que lo neutralicen y que se apliquen, y si no hay funcionarios que estén, digamos, mentalizados con esta lucha, pues entonces va a estar anidando en las estructuras del Estado, como las estructuras empresariales, como las estructuras sociales. Ni que decir tiene que nosotros estamos, yo personalmente estoy en una batalla con mucho énfasis en el mundo de las ONGs, porque hay muchas organizaciones no gubernamentales que apestan de antisemitismo. Dicen unas auténticas barbaridades, movilizan sin objetividad y sin criterio, y hay que distinguir entre lo que es la solidaridad con las víctimas de una guerra, que es verdad, pues, pero las prácticas antisemitas. Entonces eso no se está haciendo, se está haciendo antisemitismo y no digamos el uso de los medios de comunicación, de las televisiones oficiales y demás. Por lo tanto, es mundial, es integral, es estructural, es transversal. Hay antisemitismo de izquierda, hay antisemitismo de derecha, hay antisemitismo religioso, islamista, etcétera. Es decir, es tan transversal que a veces es difícil de distinguir con quién estás hablando, ¿no? Antes, pues, el antisemitismo era más propio de los neonazis, sabías que determinadas expresiones eran propias de neonazis. Ahora mismo no, ahora se comparten argumentos. Tan pronto un izquierdista te puede salir hablando del plan Kalergi, como te lo habla un neonazi. O todos pueden hablar y utilizar eslóganes como desde el río hasta el mar, donde comparten la misma visión de eliminación, de negar el derecho a la existencia del Estado de Israel y del pueblo de Israel. Por lo tanto, esa transversalidad se convierte en un elemento francamente peligroso. Y finalmente, la otra cuestión que caracteriza a este antisemitismo global es la multiestrategia. Es decir, aquí puede haber muchas estrategias. Puede haber estrategias de acción directa sin violencia, o puede haber estrategias de acción directa violenta, puede haber estrategias de carácter terrorista. De hecho, pues depende de qué país. En unos países pues tienen más peso específico la violencia que en otros, pero en definitiva lo que se hace es una disección muy adecuada, muy coordinada, insisto,
muy coordinada a nivel mundial. Con lo cual es un monstruo que ha sorprendido a todo el mundo, que ha sorprendido en la Unión Europea, que ha invalidado, digamos, no totalmente, pero sí parcialmente, porque toda esta estrategia que se aprobó en el año 2021 o que aquí en España se aprobó en el principios del 23, finales del 22, pues a las pruebas me remito. Yo siempre se lo digo a los políticos, digo, mire usted, ustedes han aprobado algo que encima no aplican, ¿eh? Y nos encontramos con un desarrollo de conductas antisemitas espectaculares. También os aconsejo que si queréis ver lo que pasa fundamentalmente en España, pues os acerquéis a una web que tenemos que se llama Observatorio del Antisemitismo. Ponéis en Google y sale rápidamente. Observatorio del Antisemitismo. Esta web la pusimos en marcha en el 2009 con un acuerdo de los numerosos acuerdos que tenemos entre la Federación de Comunidades Judías en España y Movimiento contra la Intolerancia. Por aquel momento el presidente era Jacobo Israel, somos muy amigos y dijimos de que antes de que dejara la presidencia, pues pusiéramos en marcha este observatorio porque no lo iban a hacer las instituciones del Estado. El Estado ha creado el Observatorio del Racismo, ha creado el Observatorio de la Violencia de Género, ha creado 1000 observatorios, pero no el del antisemitismo. Dato muy importante. Y lo que hicimos fue realmente ponerlo en marcha y ir siendo notarios de la realidad, ir recogiendo informaciones frente a aquellos que niegan la existencia del antisemitismo. Lo vemos en caricaturas mediáticas, lo vemos en expresiones, lo vemos en acciones, lo vemos en movilizaciones universitarias, lo vemos por todos lados y lo vemos en asesinatos. Con lo cual, lo que hay que hacer es recogerlo y decir, ahí está, que nadie niegue la existencia del antisemitismo. Ahora, la táctica, y esto es una táctica compartida por, vuelvo a decir, neofascistas, neonazis, islamistas e izquierdistas, es negar que son antisemitas. Ellos son antisionistas, no son antisemitas. Con eso quieren disfrazar, porque claro, el antisemitismo está muy rechazado desde el final de la Segunda Guerra Mundial y ha crecido en numerosos posicionamientos y está presente en muchas leyes y en muchos códigos penales. De hecho, logramos, como os dije, en el año 95 que el antisemitismo estuviera en el Código Penal. Y es una conducta, hay conductas discriminatorias o de odio que son punibles penalmente. Y de propagación, de incitación al odio, a la hostilidad, a la discriminación y a la violencia, son punibles penalmente. Pero en la táctica que utilizan es disfrazarse de antisionistas. Y el antisionismo, en definitiva, es negar el derecho a la existencia de Israel. Y yo creo que con muy buen criterio, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que también tiene una página web que merece la pena, yo creo que la conoceréis, pero si no, os la digo, por sus siglas en inglés es IHRA, IHRA. Si os metéis, pues veréis toda la historia de cómo en el año 2000 se aprueba una declaración sobre lo que es el antisemitismo, para que nadie se llame a engaños. No obstante, lo que ha sucedido es que ha habido un combate precisamente contra esa declaración. ¿Por qué? Pues porque plantea una serie de elementos que son muy importantes a tener en consideración a la hora de ver cómo está la situación del antisemitismo. ¿Y qué es antisemitismo? Luego han salido otras declaraciones.
negando, descalificando la declaración del IRA. Pero la declaración del IRA está apoyada por 47 países, por la Unión Europea, por Estados Unidos, por Canadá, y debe de seguir creciendo. Y una gran tarea es apoyar la declaración del IRA. La voy a leer porque es muy cortita, son 3 líneas. Luego hay unas explicaciones de la misma. Dice: antisemitismo es una cierta percepción sobre los judíos que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas de antisemitismo están dirigidas a individuos judíos o no judíos y o a sus propiedades, a instituciones comunitarias judías, a instalaciones religiosas. Eso es muy importante. En 3 líneas está prácticamente resumido todo. Luego pone una serie de ejemplos como que pedir, ayudar o justificar el asesinato o daño a los judíos es una práctica antisemita criminal. Hacer acusaciones maliciosas, deshumanizantes, demonizantes, estereotipadas es también antisemitismo. Acusar a los judíos como pueblo de ser responsable de los delitos, sean reales o imaginarios, negar, de hecho, el alcance del Holocausto, acusar a los judíos como pueblo o a Israel como Estado de inventar o exagerar el Holocausto, que antes me refería a todo ello, hacer que negar al pueblo judío su derecho a la libre determinación, decir que el Estado de Israel es una empresa racista, aplicar dobles estándares, utilizar símbolos e imágenes asociados con el antisemitismo clásico, por ejemplo, que los judíos mataron a Cristo, etcétera, el antisemitismo religioso que antes os mencionaba, dibujar comparaciones de la política israelí contemporánea con la de los nazis, hacer responsables a los judíos colectivamente de cualquier acción del Estado de Israel, y todo esto lo explica. Pero quiero señalar 2 cositas muy importantes. Habla de antisemitismo puede estar dirigido a individuos judíos o no judíos. Ojo con esto. Yo no soy judío, yo soy un militante antisemita. O sea, un militante contra el antisemitismo. Y soy víctima del antisemitismo. He tenido un montón de juicios como víctima de antisemitismo. Entonces yo creo que es muy importante tener esta consideración porque el alcance del antisemitismo no se reduce a la realidad judía, que es el objetivo principal, pero todo aquel que defienda el derecho a la existencia de Israel o todo aquel que defienda la práctica de la lucha contra el antisemitismo puede ser potencialmente objeto de este tipo de conductas de antisemitismo. Recientemente me refiero a hace un mes, a finales de junio, yo sufrí una campaña donde con 2 millones, mirarlo bien, 2 millones de visitas de tweet, la mayor que se ha recibido en España, ni siquiera el presidente de gobierno con 800.000 visitas, o el presidente de la oposición con 500 y pico mil visitas, ha recibido lo que yo he recibido con 2 millones de visitas y extensiones de tweet, donde me calificaban como máximo exponente del sionismo en España. Y además me decía que estaba a sueldo de Tel Aviv. Esta campaña me sitúa, y lo pongo como ejemplo, no por personalizar, me sitúa como objetivo, como diana, para grupos violentos de carácter islamista, izquierdista o neonazi. Y así la juegan y así la gastan. Entonces, estoy francamente satisfecho con la definición del IRA por 2 motivos. Uno, porque incluye a las personas no judías que están asociados a los judíos y que, como en la época del nazismo también eran asesinadas, como sucedió en Barcelona
cuando el conductor decía judíos morir infieles y mató a 14 personas. Y por el segundo factor, que es la clave de reivindicar el derecho a las instituciones comunitarias judías, que pueden ser religiosas o no religiosas, donde se enfatiza el derecho a la existencia del Estado de Israel. Esto es clave porque impide el disfraz antisionismo a todos aquellos que dicen, no, yo no soy antisemita, soy antisionista, pero no soy antisemita. No, no, tú eres un profundo antisemita, estás negando el derecho de autodeterminación del pueblo judío a tener su propio Estado. Bueno, estas son algunas de las características del antisemitismo actual y el reto al que nos enfrentamos. El progromo del 7 de octubre va a desvelar el alcance precisamente de este antisemitismo global, que está muy vinculado con el terrorismo, es uno de sus elementos estratégicos fuerte, pero que eh, supera todo lo anterior. De hecho, en numerosas ocasiones, yo recuerdo que hablábamos de procedimientos para identificar prácticas antisemitas, ¿no? Como era el procedimiento de las 3Ds, las 3Ds, las 3Ds de demonización, doble rasero y deslegitimación. Bueno, yo creo que hoy hay que hablar de las 5Ds. Son esas tres: de deslegitimar la realidad judía y su derecho a la existencia de Israel, el doble rasero con el que se juzga todo, tanto a la persona judía, a su comunidad, como a Israel, y la deslegitimación de su existencia. Bien, estas son las 3D clásicas de Zaransky, Zaransky que puso, no me acuerdo bien el nombre, en funcionamiento, pero hay que añadirle dos más, que lo estamos observando en los medios de comunicación desde el inicio de la guerra. La desinformación. Hay una desinformación brutal. Nunca hemos vivido una desinformación brutal. Es más, ejemplos de esa desinformación y que todo el mundo acepta es la cantidad de cifras que dan sobre los muertos en Gaza. 40.000, dicen, 41.000. No tienen capacidad para contar y ubicar y saber dónde están los secuestrados. Hemos escuchado todos algunos de sus dirigentes decir, pues no sabemos dónde están, no sabemos cuántos son, estamos hablando de 150 de los que quedan o menos, y sí tienen capacidad para contar 40.000 personas que han aparecido debajo de los escombros. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Luego, la propia Naciones Unidas, una de sus agencias, dijo que la cifra era muy abultada, sobre todo en mujeres y niños, que había que reducirlo a la mitad, pero es igual, se sigue haciendo propaganda con la cifra. Y la cifra es la que posibilita, según ellos, el calificativo de acción genocida y el llevar a Israel al Tribunal Penal Internacional. La verdad es que esto es una banalización del término genocidio que surgió precisamente después del Holocausto y después de tragedias como la Armenia o de otros lugares donde ha habido por cientos de miles, por millones, los asesinados. No es una cuestión numérica. La definición de genocidio implica no solo una acción generalizada, que esa es la calificación de crimen de lesa humanidad, sino que implica la voluntad organizada de cometer un exterminio total o parcial. Yo no he visto nunca un genocidio con corredores humanitarios. No he visto nunca un genocidio con ataques selectivos. No he visto nunca un genocidio avisando a la población de que
evacúe determinada zona porque están siendo utilizados como escudos humanos por las organizaciones terroristas. No lo he visto, francamente. Pero es igual. O sea, la desinformación es de tal calibre, de tal nivel, que vamos a seguir viendo las cifras, el genocidio, las mentiras, una tras otras, cómo se oculta en el día de hoy. Pues yo estaba viendo los ataques y crímenes de Hezbollah continuamente lanzando misiles que explotan y que hacen fuego en toda la zona norte de Israel, y vemos que prácticamente no sale esa información. Por contra, si sale todo reiterado de genocidio, de matanza, que culmina en la otra D que me falta, la deshumanización. Se ha producido una deshumanización en todo este periodo que, junto con la desinformación añadida a las otras tres Ds, pues caracterizan el momento. En la presentación de la deshumanización de Israel y por ende, por extensión, de todo el pueblo judío a nivel mundial, es absoluta. Nos llaman a todos cómplices del genocidio, cuando menos, o genocidas. Y esa deshumanización está posibilitando precisamente la base para esa movilización antisemita que se está produciendo a nivel mundial. La deshumanización trae a colación, si uno coge y compara, el antisemitismo clásico, el antiguo, hablaba de deicidio. Pues ahora ya se ha sustituido el deicidio, que tenía un impacto a nivel mundial también. Mataron a Cristo, entonces eso se dice, es una de las características del antisemitismo clásico. Ahora ya lo que se habla se sustituye el deicidio por el genocidio. Ahora es genocidio. Hay genocidio por todos los lados y todos los ataques antisemitas van a estar larvados de esa acusación de genocidio. Me molesta, y ya finalizo, dar esta imagen tan dura de la realidad, pero es muy dura. La realidad es muy dura y la respuesta tiene que estar a la altura de la circunstancia. Y los planes que se han previsto para combatir el antisemitismo no están a la altura de las circunstancias, como estamos viendo. Por lo tanto, una última consideración. Yo creo que la lucha contra el antisemitismo es lo suficientemente importante, no solo para la realidad judía, sino para la humanidad, que no podemos dejarla en manos de los gobiernos exclusivamente, ni de las instituciones. La sociedad civil, la sociedad organizada, tiene que dar respuesta e intervenir y accionar para acabar con todas las prácticas antisemitas. Y en eso estamos. Y esta conferencia pues se sitúa en esa práctica de activamiento de la sociedad civil y de la lucha contra el antisemitismo que yo celebro. De ahí también mi buen parecer por vuestra y quedo a vuestra disposición. Esteban, muchísimas gracias por esta exposición que nos acabas de hacer en este momento. Agradecemos esta hora de tu tiempo que nos has dedicado. Vamos a pasar a unas cuantas preguntas que el público te ha formulado y unos minutitos más nada más. Bueno, Esteban, por aquí Clemies es una de las primeras preguntas es ¿cómo ve usted la respuesta que ha tenido Pedro Sánchez a partir del 7 de octubre y cómo se vive en la comunidad judía el antisemitismo en España? ¿Qué nos podría platicar de eso? Bueno, la respuesta de Pedro Sánchez ha sido mala. No voy a andar con otro calificativo. Es decir, ha hecho un reconocimiento del Estado palestino en un momento inoportuno. Su visita allí y su intervención en Rafah
fue nefasta y aquí tenemos un plan que aprobó el gobierno 2 años antes y tienen unos déficits que os los resumo. Un plan con presupuesto económico cero. ¿Se puede llevar a cabo un plan de acción con un presupuesto cero? 2. Sigamos. Un plan donde no hay un organismo de cogobernanza que permita hacer un seguimiento a ese plan. Y ahí debían de estar las comunidades judías y las organizaciones que luchamos contra el antisemitismo. No existe. Por lo tanto, no se puede hacer un seguimiento de ese plan, de si está bien aplicado, no está bien aplicado, si se aplica o no se aplica, que no se aplica. Tercero, no existe una autoridad política para la aplicación del plan o de la lucha contra el antisemitismo. Esto lo habría tenido que nombrar el presidente del gobierno, es decir, el gobierno. Pues no existe. Por lo tanto, la acción del presidente de gobierno, que debiera de haber dimitido de su gobierno a esas ministras que estuvieron en la primera manifestación de apoyo al 7 de octubre, que fue así, de apoyo a Hamas, no lo hizo. Pero luego ha habido más manifestaciones, ha habido cambios de gobierno y sigue habiendo ministras y ministros que apoyan las acciones del terrorismo palestino y no los dimite. Mi opinión es que su actuación es mala y en ese sentido pues tiene un componente antisemita descarado. En cuanto a las comunidades judías, pues se ha movilizado, pero yo creo que insuficientemente. Y creo que, aunque entiendo su posición de no ser especialmente, digamos, conflictivas con las instituciones gubernamentales, sí han sido reivindicativas, pero con mucha debilidad. Y el movimiento antisemita en España con mucha debilidad también. Vamos a ver, ahora se va a producir algo muy grave, que es el próximo 7 de octubre, es decir, estamos prácticamente a un mes, va a haber un encuentro internacional en España de todas las organizaciones mundiales que apoyan a Palestina, a los grupos del 7 de octubre, y están convocados aquí por el movimiento, el denominado Movimiento Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina, Masal Badil. Bueno, pues aquí vamos a tener una confluencia de grupos pro-palestinos, pro-Hamas, muy grave. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno. Tiene ahí una prueba importantísima. No solo, además hay una convocatoria de manifestación, no solo no debiera permitir esa manifestación, sino que en muchos de estos eventos, conferencias y demás, va a haber proclamas, discursos de odio antisemita que legalmente pues, la Fiscalía debería de actuar del juicio. Así que estamos un poco a la espera de las cosas. Pero yo creo que es un momento donde todo el mundo tiene que dar un paso al frente de una manera mucho más activa. Muchísimas gracias por la respuesta, Esteban. A mi celular me ha llegado otra pregunta que están preguntando con todas estas movilizaciones que están sucediendo a nivel planetario, ¿dónde están sacando todo este financiamiento? Muy buena. Bueno, mi tesis es que el antisemitismo global tiene una financiación global. Entonces, aquí hay muchos países interesados en financiar este tipo de acciones. Y lo mismo que se financia a Hamas, que hay países que no lo eh, ocultan, como es el caso de Qatar, y muchos otros, también hay poderes financieros a nivel mundial que están muy interesados en movilizar y en que la movilización sea otro vector, otra punta de lanza de la lucha contra la existencia de Israel. Yo creo que es clave defender a Israel, es fundamental, es
ataque a la civilización occidental, es el ataque a todo un mundo de cultura y de valores democráticos, que empieza por eliminar la presencia de Israel. Israel está defendiendo a toda la cultura occidental y lo atacan desde fuera, con la guerra, las organizaciones terroristas. Lo atacan desde dentro, con una desestabilización inquietante. Lo atacan desde el mundo occidental con esa movilización masiva. Y todo eso necesita dinero, sin duda. Y habría que ser conscientes de que ese dinero llega, claro que llega, y que hay poderes financieros muy interesados en la eliminación de Israel y en el rebrote del antisemitismo a nivel global. Hay un financiamiento global, hay poderes financieros y he mencionado uno, pero no es el único. Ok, gracias, Esteban. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué tan cierto es que el presidente Putin apoya la división de Barcelona y el incremento y libertad a los grupos islámicos radicales? Vamos a ver, ha habido un procedimiento judicial que se está instruyendo en estos momentos, donde se demuestra la relación, o se investiga la relación entre un imputado, procesado por la secesión de Cataluña, no solo de Barcelona, de conjunto de Cataluña, y que se ha demostrado que ha habido reuniones con eh, representantes de Putin para concretar ese apoyo. De esto se ha hablado mucho, se ha investigado, hay un procedimiento de investigación sólido y de hecho ha posibilitado una denuncia por traición, alta traición en concreto, el presidente, el anterior presidente en aquel momento, del momento del golpe de Estado institucional independentista, del 1 de octubre, Puigdemont. Entonces, si están los jueces detrás, es que hay una realidad eh, eh, material, indiciaria, muy solvente. Y respecto a las facilidades que tienen los islamistas en Cataluña, yo lo vengo diciendo desde hace 20 años. ¿Por qué? Pues muy sencillo. En Cataluña hay hispanofobia. Los independentistas llevan un especial combate contra la lengua española, se la discrimina y tienen unas preferencias en cuanto a la realidad migratoria. Prefieren que vayan allí gente de otros países, especialmente musulmanes o marroquíes y demás, que no hablan la lengua española y ellos enseñarles el catalán, antes que la inmigración de origen latinoamericano. De hecho, la inmigración de origen latinoamericano dirige el resto de España, especialmente Madrid. Hay una presencia eh, migratoria latinoamericana en Madrid potentísima. Entonces, en base a esa presencia musulmana, según crecen los hermanos musulmanes en España, especialmente en Cataluña, pues a través de ese vehículo está creciendo el islamismo integrista, radical, incluso pues las principales detenciones de yihadistas se han producido en Cataluña. O sea que la pregunta va dirigida de manera muy acertada. Gracias, Esteban. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo menguar la reacción antisemita global ante los ataques constantes de la IDF, en las que pues tristemente no se llega a ver un fin? Bien, yo creo que mm, hay que montar otro discurso donde eh, las fuerzas de defensa de Israel están obrando y tienen el derecho legítimo de defensa, que es lo primero que hay que plantear, y
es verdad que un alto el fuego nos facilitaría mucho más el contraataque, sobre todo a la hora de negar la máxima acusación, que es la de genocidio, pero de todas maneras se debe de contraargumentar utilizando no el sentimiento, sino la razón. Aquí es un combate muy desigual entre el sentimiento y la razón. Cuando se hacen acusaciones de genocidio, se están buscando emociones. Es verdad que una guerra es absolutamente dolorosa, pero hay que poner encima del tapete elementos, encima de la mesa, elementos que antes he señalado. Corredores humanitarios, el papel de los escudos humanos, toda una serie de elementos para neutralizar con dificultad el discurso. Pero fundamentalmente hay que hacer contradiscurso, hay que hacer contranarrativa. Y esa es la clave mm, en las redes sociales, eh, y a veces no entrar en los debates donde no vamos a cambiar a un fanático porque están llenas de fanáticos, pero sí podemos ir achicando el espacio. De hecho, si hay activismo contra el antisemitismo, donde se demuestra que las prácticas antisemitas, como las que antes he relatado, hay más posibilidades de ir avanzando. Solo con un pro-israelismo es legítimo, no se neutraliza el antisemitismo. El antisemitismo tiene una lógica propia. Es sobre todo la negación del derecho, de las libertades y derechos de las comunidades judías, de sus asociados, de sus amigos, de sus familiares, y el derecho a la existencia de la. Está claro. O sea, pero hay que cogerlo en su conjunto, no limitarnos simplemente a hacer manifestaciones exclusivamente pro-Israel, que son necesarias, pero no limitarnos a esto. Yo creo que la primera respuesta que tuvo su sentido, sobre todo como reacción a la masacre terrorista, yo insisto en este término, masacre terrorista antisemita, hay que poner la palabra antisemitismo en el centro, y hay que poner la palabra terrorismo en el centro, y hay que poner la palabra masacre en el centro. Nunca más acción, nunca más acto. O sea, no, eso es muy corto, eso es banalizar la gravedad de los hechos. Hay que estar continuamente con los secuestrados. Sigue la masacre porque siguen los secuestrados. Y hay que pedir, y no hay que caer en la contradicción de pedir la liberación de los secuestrados con exigir una rendición que es muy difícil, que cualquier gobierno, digo cualquier gobierno, no solo el gobierno de Netanyahu, yo no tengo ningún tipo de alineamiento político, pero cualquier gobierno es difícil que lo asuma. He vivido muy de cerca la lucha de ETA y solo quiero recordar, habréis conocido el secuestro de Miguel Ángel Blanco, que movilizó en toda España por, frente al secuestro, la amenazaba ETA de matarlo si no ponían en libertad a los presos políticos. Bueno, pues el gobierno español no aceptó ese chantaje. Yo entiendo que los gobiernos tengan dificultad para aceptar ese chantaje. Ellos acabaron asesinando a Miguel Ángel Blanco, pero es muy difícil eh, la aceptación de este tipo de chantajes. Solo recordar que Sinwar, el asesino en jefe en estos momentos de Hamas, fue liberado cuando la movilización por el soldado Billy, donde se liberaron a 1.000 terroristas en Israel, y uno de ellos era Sinwar y la élite que ha configurado el poder en la masacre terrorista de Hamas. Es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil llevar el debate a esa contradicción, pues es una contradicción que no nos conduce a nada. Ojalá haya alto el fuego y ojalá las negociaciones que se están produciendo hoy, ahora mismo, pues dé lugar a un alto el fuego y a la liberación de los rehenes. Pero ya ha advertido que Hamas que no va a aceptar las negociaciones porque Hamas es un próximo de Irán y lo que hay que temerse ahora mismo pues es la extensión de la guerra a la zona, viendo lo que está haciendo ya Hezbollah
y lo que están haciendo el resto de los grupos en Siria y en otros lugares, ¿no? Gracias, Esteban. Mire, hay más preguntas, sin embargo, con lo que ahorita usted comentó, yo creo que se contestan todas estas preguntas y dado que teníamos un tiempo, pues la verdad es de que en nombre de la comunidad Maguen David, la comunidad Sefaradí, comunidad Montesinaí, comunidad Betel, la Keilei y Keren Ayesao de México, queremos expresarle nuestro más profundo agradecimiento por la valiosa plática que nos brindó sobre el análisis de este creciente antisemitismo a nivel global. En verdad, su conocimiento y perspectiva no solo nos han iluminado sobre un tema tan crucial, sino que también nos han inspirado a continuar trabajando por un futuro más justo y seguro para nuestra comunidad aquí en México. Apreciamos enormemente el tiempo y esfuerzo que dedicó para compartir su expertise con nosotros. Sin lugar a duda, sus palabras han resonado en cada uno de los asistentes y han reforzado nuestro compromiso en la lucha contra cualquier forma de intolerancia y odio. Con mucho cariño y aprecio, le extendemos en nombre de todos los presentes nuestra más amplia gratitud y esperamos contar con su sabiduría en futuras ocasiones. Muchas gracias y siempre bienvenido. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y me tenéis a vuestra disposición. La lucha es global, así que sentirme cerca, sentirme en México, sentirme al lado y, como decimos algunas veces, a la lucha que es cruel y mucha. Así que tenemos que pelear y solo despedirme con una Israel Hay, el pueblo Israel vive y vamos a ganar, a defender su derecho a la existencia, porque es el derecho de la existencia de la humanidad en términos democráticos, en términos de los valores que defendemos. Un fuerte abrazo y no dejéis de visitar estas páginas que os he dicho. Muchas gracias, señor Esteban. Muchísimas gracias a todo el público que nos acompañó esta noche y esperamos continuar a su lado, educándonos cada vez, profesionalizándonos y entendiendo más y mejor sobre estos temas. Esteban, gracias por esta magnífica conferencia, que tengas un excelente día allá en España y bueno, buenas noches a todos nuestros acompañantes. Un fuerte abrazo. Felices, aquí nos vemos dentro de unos 20, 25 días, estaremos de regreso con ustedes con alguna otra gran conferencia. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.